Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean ustedes al webinar de el día de hoy. Crecimiento de las empresas es igual al potencial de sus colaboradores. Mi nombre es Sonia Ramírez y en nombre de nuestro director general, Mauricio Reynoso, el Consejo Directivo de AMEDIR y todos quienes colaboramos en ella, les damos la más cordial bienvenida. Como siempre, les recordamos que dirijan sus preguntas en la sección correspondiente de preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de su pantalla. Igualmente, el material de esta conferencia estará disponible a todos ustedes dentro de nuestra página de internet una vez finalizada esta sesión. Voy a permitirme dar lectura a los currículums de nuestros facilitadores invitados del día de hoy. Y bueno, estará con ustedes José Eusebio López. Él es director general de The Pacific Institute México. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias de la Información por el IPN y de alta dirección en Ciencias de la Informática por el IPN y de alta dirección por la Universidad Iberoamericana. Es graduado del programa para alta dirección en Innovación y Tecnología del IPADE y consultor certificado para México del Sistema Integrado en Diagnóstico de Human Synergistic International. En su posición actual, conduce a su equipo de trabajo hacia la generación de valor para la empresa mediante el diseño e implementación de soluciones que transforman el potencial de sus clientes en alto desempeño. Durante los años previos a su rol actual, acumuló experiencia profesional en el negocio de las tecnologías de información, ocupando posiciones diversas en las áreas de desarrollo de software, de las mesas de ayuda, de la consultoría en SAP y de los servicios administrados de soporte. Estará también acompañándolo Felipe Martínez Parente. Él es desarrollador de negocios senior en The Pacific Institute México, líder de negocios con amplia experiencia en ventas, operaciones y dirección general. En los últimos 2 años ha sido asociado de la firma internacional de consultoría, auditoría y contabilidad RSM, así como consejero independiente. Felipe es graduado de los programas The Selling Mindset TM y Pasos TM de The Pacific Institute. Y sin más, les doy la más cordial bienvenida, José Eusebio. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos y adelante, por favor, con la sesión. Muchísimas gracias, Sonia. Muchísimas gracias, AMEDIR. Sean todas y todos bienvenidos a esta conversación en donde tendremos la oportunidad de compartir un enfoque acerca de cómo es posible transformar el potencial de una organización en alto rendimiento desde una óptica que puede resultar un poco explorada, pero que conforme la vayamos desplegando es probable que se sientan motivados a saber más acerca del tema. Me he permitido poner ahora entre signos de interrogación el título de la charla de hoy: ¿crecimiento de las empresas igual a potencial de los colaboradores? Espero que conforme vayamos avanzando en la sesión podamos ir contestando o guiando una respuesta afirmativa a esta pregunta. Entonces, vamos a comenzar con esto. Y estoy completamente convencido que ustedes en sus organizaciones constantemente están realizando esfuerzos para mejorar el desempeño y los resultados. Eso es algo que no es novedoso para ustedes. Constantemente están desplegando iniciativas para incrementar el desempeño de sus equipos, su organización, en aras de obtener mejores resultados. Y para eso es muy frecuente que implementen una serie de iniciativas las cuales pueden estar enfocadas quizá a la mejora de sus procesos dentro de la organización. Quizá también es muy frecuente que lleven a cabo o implementen una serie de entrenamientos en aras de ir desarrollando habilidades, ya sea operativas, ya sea de liderazgo, ya sea estratégicas, en fin, una serie de iniciativas encaminadas a esta misión. Por otro lado, también es probable que tengan sesiones de estrategia precisamente para alcanzar una serie de objetivos de negocio relevantes en donde el desempeño juega un papel también muy importante. Es probable también que dentro de estas iniciativas estén incluidas la mejora tecnológica.
Y, en fin, puede haber una serie de iniciativas encaminadas a estos propósitos. Sin embargo, el día de hoy me gustaría proponerles otra dimensión que juega un papel muy importante en la mejora del desempeño y los resultados. Y esta dimensión es muy frecuentemente no explorada por la alta dirección y que, como vamos a ver, juega un papel muy importante en estas iniciativas de las cuales estoy mencionando. Y para eso me gustaría partir de una idea general. Algo que he aprendido en esta práctica, en esta organización que represento, y de la cual es una convicción mía, es que los seres humanos y las organizaciones que componen tienen un gran potencial para lograr cosas. Tenemos una gran capacidad para alcanzar resultados, ciertos resultados. Y es muy probable que en su organización exista este potencial a través de personas que están capacitadas, tienen una gran experiencia, tienen un gran conocimiento. Es muy probable que también tengan ustedes muy buenos productos o servicios, puedan tener también una presencia de marca importante. Sin embargo, cuando sabemos que tenemos este potencial y lo comparamos con los resultados que obtienen, lejos de ponerles algún tipo de etiqueta de que sean buenos o malos, simple y sencillamente notamos que no son consistentes con el potencial que tenemos ahí. Algo está faltando y cuando eso ocurre, pues solemos ir por estas iniciativas que les presentaba yo en la sesión anterior. Y una de las cosas que hemos aprendido dentro de la práctica es que esta dimensión tiene más que ver con cómo piensa la organización, es decir, el mindset de las personas que integran la organización. Y algo que me gustaría que se fueran llevando de esta charla es que existe una relación muy importante entre cómo piensa la organización y los resultados que alcanzan. Y esta forma de pensar de la organización se traduce o incluye 4 grandes elementos de los cuales ahorita les voy a presentar. Y estos 4 elementos bien pueden ser trampolín para su potencial y pueden ser trampa para el potencial. Entonces, estos 4 elementos que integran el mindset de la organización los podemos catalogar así, como hábitos, actitudes, creencias y expectativas. Y para lo largo de esta charla, para hacerlo mucho más corto este concepto, simple y sencillamente los vamos a conocer como los haces. Hábitos, actitudes, creencias y expectativas que las personas poseen y que de alguna forma esto incide en la manera en que se comportan. Esto incide también, estos comportamientos inciden en la manera en que abordan el trabajo. Estos comportamientos inciden también en la manera en que se relacionan unos con otros y esto también se traduce en la manera en que toman decisiones. Y esto invariablemente tiene un impacto en el desempeño y los resultados. Entonces, estos 4 elementos, y de hecho parte de la charla, es darles algunos ejemplos y herramientas prácticas que ustedes se puedan llevar y que ustedes puedan implementar y noten si hay alguna diferencia en su desempeño individual. Eso es parte de lo que incluimos en esta conversación. Muy bien. Y eso, José Eusebio, ¿cómo aplica y si también aplica a las organizaciones? Esto es una gran pregunta. Fíjate que los haces colectivos los podemos encuadrar en la cultura de la organización. Estos hábitos, actitudes, creencias y expectativas motivadas por la forma de pensar de la organización también se traducen colectivamente hablando en la cultura de la organización. Y existe una relación muy importante entre los resultados y la cultura de la organización. Y fíjate que, déjenme les comento algo. Hace algunos años, John Kotter y James Hesketh se pusieron a estudiar más de 200 organizaciones en los Estados Unidos por un periodo de 11 años. Y dentro de los resultados de ese estudio se dieron cuenta que había 2 tipos de culturas representadas por maneras de pensar. Una de ellas llamada cultura no adaptativa, y a esta categoría metieron un conjunto de organizaciones, las cuales en promedio tuvieron estos resultados económicos a lo largo de estos 11 años. En las culturas no adaptativas,
en la forma de pensar no adaptativa o defensiva, vamos a llamarle así, crecieron en ingresos en promedio 166%, en empleo 36%, el valor accionario creció 74% y la utilidad neta creció solamente el 1%. Por otro lado, había otro conjunto de organizaciones con un mindset distinto, al cual catalogaron como culturas adaptativas, las cuales contrastantemente crecieron en ingresos 682%, el empleo creció 282%, el valor accionario se fue al 901% y la utilidad neta se fue al 756%. Entonces, parte de la conclusión de este estudio mencionaba que precisamente la cultura jugaba un papel muy importante en la consecución de resultados económicos. Y lo interesante es que hay una serie de factores que, insisto, en el hacer del negocio, tienen impactos en estos indicadores. Por ejemplo, en las culturas, en ese tipo de culturas no adaptativas, es común encontrar un bajo compromiso, conflictos evadidos tienden a la alza, hay una menor responsabilidad, hay una iniciativa pobre, hay más burocracia, hay más complacencia, hay más rotación, hay más ausentismo o probablemente una pobre gestión de riesgos, una menor adaptabilidad, evidentemente una menor innovación, un pobre servicio al cliente, un mayor conformismo, etc. Y eso, damas y caballeros, como ustedes podrán inferir, pues eso le pega a los resultados de alguna manera. Y muchos elementos no solamente tienen que ver con la parte del proceso o el diseño de la organización, implica también una manera de pensar de los miembros de la organización. Y esta manera de pensar se traduce en mensajes que los miembros van aprendiendo y establece precisamente lo que es normal dentro de la organización. Y ese nivel de normalidad hace que yo me enfoque en algo y descuide algo, deje de ver otras cosas. Y déjenme mencionar, o darles un ejemplo acerca de eso. Les voy a presentar a continuación un texto en la pantalla y me gustaría desafiarlos a lo siguiente. Me gustaría que en esta imagen que les presento en la pantalla me ayuden a identificar un texto que viene oculto ahí. Y les voy a pedir, por favor, que me ayuden a encontrarlo. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes encontraron el texto, en esa imagen encontraron la palabra óptica? Seguramente una buena parte. Pero también estoy seguro que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, no vieron optical. Lo que encontraron fue la palabra illusion. Vamos a ver. Para aquellos que encontraron una palabra que no era óptica y que seguramente era illusion, ahora les va a resultar mucho más sencillo encontrar el texto llamado o mostrado optical. Pero aquellos que vieron optical es muy probable que no vieran la palabra illusion. Y entonces, precisamente, muchas de estas formas de percibir la realidad tienen que ver con estos mensajes o estos condicionamientos que voy aprendiendo fruto de mi entorno, en donde me dicen en dónde debo enfocarme. Y entonces muchos de los sistemas organizacionales me hacen enfocarme en los tipos de conducta que son trampa en lugar de trampolín. Y esto, evidentemente, impacta en los resultados. Hay otras personas que traen otro tipo de condicionamiento y entonces ven otras alternativas, pero como el sistema es tan férreo, pues dicen, ok, creo que lo normal es ver optical y no illusion. Quizá el que probablemente esté erróneo soy yo. Y eso tiene un impacto en la cultura y en los resultados. Y entonces, José Eusebio, ¿cómo afectaría esto a las organizaciones? Fíjate que en mi práctica tengo una cosa bien interesante para que vean cómo estos tipos de condicionamiento impacta de alguna manera en el desempeño. Hace algunos años estuve sirviendo a una organización fabril. Ellos habían inventado un producto hace más de 60 años que fueron los pioneros en este producto, pero que ya se había comoditizado a lo largo del tiempo. Y en su mente, de nueva cuenta, la cultura como tal les hacían enfocarse en una creencia y era esta: nosotros no ponemos innovar. Las empresas que hacen innovación son las tecnológicas, nosotros somos manufactureras y además somos una empresa familiar, la innovación no es para nosotros.
Ok, después de ayudarlos a transformar un poco el mindset, se dieron cuenta que esa creencia los estaba limitando. Y entonces desplegamos toda una estrategia para ayudarlos a pensar distinto, cambiar la creencia, y evidentemente pudieron innovar después, pero a lo que voy es, fíjense cómo esta idea general, esta idea colectiva, impacta también en el comportamiento de las personas. Hicimos equipos multidisciplinarios precisamente para que fueran diseñando productos nuevos, y una persona que era del área financiera, nunca en los 14 años que había estado trabajando en la organización se había parado en la planta, porque en su mente es, yo no pertenezco a la planta, yo soy administrativa, en consecuencia, mi área de trabajo son las oficinas, no la planta. Nunca se había parado la planta. Lo interesante es que esto tenía el potencial de ir a la planta, sí. ¿Qué la limitaba? Mi creencia es, yo soy administrativa, pertenezco a la oficina, no puedo ir a la planta. Lo interesante es que cuando cambia ese mindset y a integrar algún equipo, ese equipo en particular, fruto de esa participación de esta persona que era del área de finanzas, pues que desarrollaron un producto que posteriormente ganó un premio de innovación en el sector. A lo que voy es que quiero que vayan viendo, en donde me enfoco, ahí va a estar mi esfuerzo. Y una de las preguntas, de las herramientas que voy a platicarles en un ratito, valdría la pena preguntarme, ¿esto que estoy viendo realmente es todo lo que estoy viendo o algo más se me está pasando? ¿Qué más se me puede estar pasando? Muy bien. Y entonces, fíjense, quiero ir llevándolos para que puedan ir percibiendo precisamente la importancia de estos haces en el desempeño. En las organizaciones, en las suyas y en las mías, es muy probable que establezcamos metas de negocio, metas que nos permitan expansión, crecimiento económico, mejor atención al cliente, es decir, las metas que ustedes quieran. Y evidentemente establecemos metas que son distintos o que están por encima de nuestra realidad actual. ¿Vale? Hay un problema a resolver y quizá el problema es real, y sobre todo hoy en una circunstancia como la que tenemos actualmente, la coyuntura. Hoy tenemos una realidad actual bastante desafiante y necesitamos alcanzar nuestras metas de negocio sobrepasando esa realidad actual. Pero entonces fíjense bien, yo puedo tener un mindset aprendido que se activa ante determinados estímulos que me hacen percibir. Imaginemos que he aprendido en ciertas circunstancias para ciertas cosas un mindset no eficaz, en donde a mí me hace percibir, tengo un problema real, pero al tener este mindset eficaz, yo percibo la realidad actual como un problema irresoluble a veces. Mi forma de pensar hace que perciba la realidad algo muy amenazante, algo que me está atorando, y evidentemente me resigno a esa situación y entonces el logro de los resultados y las metas está muy obstaculizado. El problema es real, pero la manera en que lo percibo me hace verlo como una situación irresoluble. Lo que hemos observado es que cuando voy desarrollando una mentalidad mucho más eficaz, una manera de ver la realidad desde otras perspectivas mucho más eficaces, el problema sigue estando, pero no veo la realidad como un problema irresoluble, lo veo como un gran desafío. Y lo interesante es que son los mismos esfuerzos mentales. La cuestión es qué es el cableado aquí arriba que me hace percibir la realidad de una forma o de otra, aunque sea el mismo problema. Es decir, unos ven optical, otros ven illusion, otros ven los dos. Lo que quiero que vayan viendo es cómo mi condicionamiento previo también condiciona mi percepción. Ahora, hace algunos años, interactuando con el fundador de la organización que hoy dirijo en México, me contó esta historia. Él era profesor, él comenzó su carrera como profesor en una escuela secundaria en el estado de Washington. Y también fue coach del equipo de esa secundaria. Un día, durante el juego, había un muchacho, un pateador, él, que cuando entraba al campo y pateaba de despeje, le pegaba con el empeine al balón y en consecuencia el balón agarraba y hacía un chanfle. Y entonces salía del campo. Y él como entrenador mandó llamar al muchacho y le dijo, oye, parece ser que estás pateando mal el balón. Siéntate y piensa en ello. Y ahí estaba el chavito. Ok, estoy pateando mal el balón. A la siguiente vez que entra el muchacho al campo, toma el balón y lo que pasó fue, vuelve a soltar el balón, le vuelve a patear con el empeine y agarra otro chanfle. Otra vez va el fundador
la organización y le dice, parece que no estás entendiendo. Te estoy diciendo que estás pateando el balón con el empeine y lo sigues haciendo. Siéntate y piensa en ello. Y ahí está el otro. En la tercera ocasión hizo exactamente lo mismo. Y entonces, años después, él se da cuenta que esa es una forma de entrenar a las personas al revés, porque los estoy haciendo enfocarse en lo que están haciendo mal. En lugar de explicarles, oye, la manera correcta de patear el balón es, lo tomas de esta manera, lo sueltas, y en lugar de pegarle con el empeine, le vas a pegar con esta parte del pie, y el balón se ve derecho. Es decir, hablarle de lo que quiere, hablar del resultado que se quiere, no del resultado que no quiere. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estamos entendiendo ahorita, o bien, o me enfoco en el optical, o me enfoco en el illusion. Y entonces, una vez que veo el optical, me cuesta mucho trabajo ver el illusion. La gran pregunta es, ¿qué le estamos diciendo a los miembros de nuestra organización en dónde se enfoquen? Y lo interesante que mencionaba Lu, que es el fundador del instituto, es que cuando en los equipos de fútbol americano muy frecuentemente graban los juegos y sientan a los jugadores y los hacen ver los juegos una y otra vez, enfocándolos no en lo que hicieron bien, sino en dónde se equivocaron. Y lo interesante es que después quieren que salgan y ganen juegos, cuando en la mente de ellos ya tienen la imagen dominante de qué fue lo que hicieron mal. Donde esté mi enfoque, en donde esté mi atención, ahí va a estar también mi esfuerzo. Y entonces, fíjense, cuando se dan cuenta de esta circunstancia, de que pueden tener mucho más potencial versus los resultados que están alcanzando, las estrategias que se siguen normalmente, y está bien, y se necesitan seguir haciendo, está perfecto. La implementación o la mejora de procesos, o infraestructura, o normatividad, o el desarrollo de habilidades en distintos ámbitos, pero también es importante ir observando que existe una dimensión que puede apalancar las otras dos patas del banco en esta metáfora que les estoy presentando, y que de alguna manera puede desatar el potencial de las personas si los ayudamos a pensar de una forma mucho más efectiva. Y fíjense, cuando ustedes implementan estas grandes iniciativas de mejora en los resultados y en el desempeño, tratan de involucrar a un gran número de miembros de su organización, lo cual está bien, pero puede no ser muy efectivo porque pueden alcanzar un éxito determinado, pero después regresan a hacer las cosas como estaban haciéndolas. Las certificaciones de calidad son un ejemplo de ello. Involucran a toda la organización para certificarse en un ISO, por ejemplo, y una vez que obtienen el certificado regresan a hacer las cosas como siempre las han hecho, porque el foco no era hacer mejor las cosas, el foco era certificarse, y donde está mi atención, ahí va a estar mi esfuerzo. Y entonces la propuesta bajo esta dimensión es cómo les ayudamos a ser mejores para hacer mejor, ser mejor para hacer mejor, no solamente hacer mejor, de hacer con H, sino ser con S, para que en consecuencias hagamos mejor. Y entonces, fíjense, la propuesta que les quiero ir permeando es que pensemos por un instante qué ocurriría si le ayudo a las personas a lo individual a desarrollar un mindset más eficaz, es decir, que puedan dejar salir su potencial en lo individual. Una vez que ya he logrado esa parte, me pregunto qué ocurriría si ahora este conjunto de mejores yos, en términos de desempeño, quiero decir, los pueda yo integrar a un nivel de equipo para ayudarlos a ser un mejor nosotros. Enseñarlos a tener un mindset más eficaz para que colaboren mejor juntos. Y en consecuencia también, después un paso natural sería, ahora sí, a ese conjunto de equipos, mi reto como liderazgo es integrarlos para que sean un mejor todos nosotros. Pero el enfoque es empezar a trabajar al nivel del yo. ¿Me explico? Ok, ahora, ¿cómo se logra? Una forma de ir logrando esto de lo que les estoy mencionando es comenzar a enseñarles a desarrollar autoeficacia. La autoeficacia, de nueva cuenta, es un elemento del mindset, es una creencia. Es mi propia creencia en mis capacidades para tener éxito en una situación particular. Y bien puede ser una situación de negocio o bien puede ser una situación personal. Fíjense bien, las personas que suelen tener una creencia de autoeficacia baja o débil suelen ser pasivos, suelen tener bajo compromiso y realizar esfuerzos débiles, se desaniman con los contratiempos y piensan en excusas para el fracaso. Por otro lado, una persona con alta autoeficacia suele ser proactivo o proactiva.
neutralizar los obstáculos entre ellos y sus metas, resolver los problemas creativamente, aprendiendo de las vicisitudes y automotivarse solitos por el resultado final deseado. Lo interesante es que puedo yo tener una baja autoeficacia para ciertas áreas y una alta autoeficacia para otras. Puedo ser muy bueno para sentarme con un ejecutivo de alto nivel para venderle algo. Puedo ser bastante bueno para eso, pero no me pidas que le diga a mi esposa que no voy a ir con ella a cenar el día sábado en la noche a casa de mi suegra, porque entonces sí es que tú no la conoces. Alta autoeficacia, baja autoeficacia. ¿Qué es lo que necesito hacer? El potencial de arreglar la diferencia con mi esposa lo tengo, sí. ¿Qué es lo que me limita? Mi propia creencia, mi propia capacidad de los aprendizajes previos para tener éxito en una situación particular. Y entonces lo que les quiero ir premiando es lo siguiente: si le ayudo a las personas a cambiar su creencia, el comportamiento y el desempeño le siguen. El enfoque tradicional es fórzalos a cambiar el comportamiento, y entonces necesito aplicarles fuerza para que eso ocurra. Aquí la propuesta es un poco distinta. Ayúdalos a cambiar la creencia para que el comportamiento y el desempeño les sigan. Ahora, me gustaría compartir con ustedes tres herramientas muy básicas para que se puedan llevar y las puedan aplicar y que sean curiosos y vean qué es lo que ocurre con su propio desempeño. Y no necesariamente tiene que ser un desempeño en negocio, véanlo en la parte personal si así lo quieren. Entonces, la primera herramienta que les quiero proponer es la siguiente. Las soluciones existen, solamente que todavía no las ven. Y fíjense bien, si esta fuera una manera de pensar mía, en lugar de, cuando me tengo una situación compleja, decir, uy, no, eso va a estar bien difícil, uy, no, eso ya lo intentamos muchas veces y no salió. En lugar de eso, ¿qué ocurriría si el mindset individual y colectivo sea, ok, sale, las soluciones existen, solamente que ahorita todavía no las vemos? ¿Qué ocurriría? Entonces, fíjense bien, el principio que les quiero transmitir es este. Actuamos y nos comportamos según actuamos y nos comportamos según como vemos la verdad en lugar de como en realidades. Este es un principio que nos comparte Lukács. Y ahora, fíjense, lo que yo les comentaba precisamente era esto. ¿En dónde están enfocando a los miembros de su organización? A ver qué. ¿Qué es lo que están viendo? ¿En dónde se están enfocando? Esa es una muy buena pregunta. Y entonces, aquí la herramienta a los que los quiero llevar es precisamente a cuestionar, a cuestionar seriamente estos condicionamientos previos. Yo no soy bueno para el inglés. Ah, caray, ¿y eso quién lo dijo? Es que nosotros no podemos exportar a Chihuahua. ¿Y quién lo dijo? José Eusebio, Sí. ¿nos puede dar un poco más de ejemplos en este tipo de condicionamientos previos? Sí, cómo no. Fíjense que una de las cosas que les quería compartir es que hay organizaciones que pueden tener a un líder parecido a este. Una creencia que lo puede estar limitando. Fíjense, si las cosas quieres que se hagan bien, hazlas tú mismo. Imagínense a alguien operativo que lo crecen a una parte ya de supervisión, a una parte gerencial. En su mente, evidentemente, está la idea, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Este tipo de mindset le va a estar limitando el potencial de poder delegar y de poder trabajar colaborativamente hablando. El problema es que tiene el potencial de poderlo hacer, sí. ¿Qué es lo que lo está limitando? Una creencia. Y lo puedo llevar a una escuela de negocios para que, o a una, digamos, a una experiencia de liderazgo, o una experiencia de team building, pero si no cambia la creencia, a lo mejor cambia el comportamiento un rato, pero va a regresar a esta idea dominante que tiene en su mente. De nueva cuenta, cambio la creencia para que el comportamiento y el desempeño le sigan. A donde está mi atención, ahí también va a estar mi esfuerzo. Si mi atención está en, si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Y lo interesante aquí de cómo funciona la mente es que va a estar buscando constantemente evidencia de la creencia. En algún momento, en una experiencia de mejora de liderazgo, de team building, van y le dicen, ok, necesitas trabajar en equipo, ok, ya entendí. Y a lo mejor va y lo hace una vez, pero de repente llega con esta espinita de decir, lo va a hacer mal, porque si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo.
y cuando encuentra un resultado acorde a la creencia, porque puede dejar de ver el optical, ¿vale? Aunque le entreguen un buen resultado, pero se va a estar buscando el error, va a estar buscando el error. ¿Por qué? Porque si no busca el error que esté acorde a su creencia, afecta su cordura. Y entonces necesita encontrar constantemente evidencia de la creencia. Otra vez, cambio la creencia y el desempeño y el comportamiento le siguen. Ok, otra herramienta. Dijimos que la herramienta 1 es cuestiono mis condicionamientos previos, porque ya me estoy dando cuenta que a lo mejor eso que creo que es verdad, pues no lo están. Y no es que esté mal, simple y sencillamente es un condicionamiento previo. Ahora, la herramienta 2, hablo de lo que quiero en lugar de lo que no quiero. Esta es una práctica también que ocurre mucho en las organizaciones y a nivel personal. Ustedes lo van a reconocer en un instante. Algo que me gustaría que se llevaran es esto. Las palabras que usamos generan imágenes en nuestra mente y las imágenes generan emociones. Y otra cosa muy importante aquí es que los seres humanos perseguimos imágenes, las imágenes más dominantes en nuestra mente. Y a mi sistema humano no le interesa si esa imagen es buena o no para mí. Simple y sencillamente la voy a perseguir. Fíjense, yo no sé cuántos de ustedes estén familiarizados con este tipo de lenguaje. Constantemente estamos hablando de lo que no queremos y a veces no nos damos cuenta de ello. Vean, por ejemplo, estos ejemplos. Si esto dura 3 meses más, voy a quebrar. Palabras que generan imágenes y las imágenes generan emociones. Solamente hagan un ejercicio imaginario. A los participantes los quiero alentar a que repitan en silencio esta frase. ¿Qué imagen les representa si es que esto representa algo para ustedes y cómo se sienten ante esa imagen? 2, no voy a aguantar y tendré que despedir gente. Palabras que generan imágenes y las imágenes generan emociones. No voy a poder cumplir con mis compromisos de pago. Palabras que generan imágenes y las imágenes generan emociones. Y no estoy diciendo que pongan que nieguen esta realidad, porque al final del día a lo mejor el problema es real. Pero si yo constantemente estoy repitiendo este tipo de discurso, esto va a ser una imagen dominante en mi mente. Y si ya ahorita me están creyendo que los seres humanos perseguimos imágenes y no nos interesa si esas imágenes son buenas o no, pues las voy a estar buscando, aunque no quiera. Esa es una forma en que las personas se preocupan. Preocuparse es estar buscando la imagen que no quiero. Una buena práctica del alto rendimiento es, ok, sí, reconozco que la realidad está canija, pero el discurso habla de lo que quiero en lugar de lo que no quiero. Y entonces, recuerdan, hace un ratito les presentaba yo un diagrama en donde está la realidad actual y está, por otro lado, la realidad deseada o las metas. Las personas de alto rendimiento reconocen la realidad como es, pero no se quedan en ese nivel. Se responden la pregunta, sale, esta realidad está bien canija, pero ¿cómo queremos que sea? Píntame la imagen de cómo quiero que se vea esta situación una vez que esté resuelta. Y entonces lo interesante es que si hablo de la realidad como la quiero, como quiero que sea, esto también va a estar generando una imagen y la voy a estar buscando. Y lo interesante es que como trabajamos los seres humanos, cuando hacemos esta recalibración aquí arriba, mi sistema de percepción se abre y empiezo a buscar o encontrar oportunidades que antes no veía. ¿Por qué? Porque antes me estaba enfocando en lo que no quiero. Recuerden, los seres humanos buscamos evidencia de la creencia. Pero necesito darme una imagen de reemplazo. Y entonces, ¿qué ocurriría si en lugar de estar hablando de lo que no quiero, ahora empiezo a hablar de lo que sí queremos? Y ojo, no estoy diciendo que se niegue la realidad. Lo que estoy diciendo es que no se queden ahí, porque cuando me quedo ahí, me atoro. Entonces, aplicamos estrategias empresariales inteligentes para subsistir hasta un semestre, aunque no sepa cómo, pero eso es lo que quiero. Palabras que generan imágenes y las imágenes generan emociones y perseguimos la imagen más dominante en nuestra mente. La pregunta es, ¿qué imagen estoy persiguiendo en mí y en mi organización en este momento? ¿Lo que queremos o lo que evitamos? Al final del día, aunque lo evite, de todas maneras voy a estarlo buscando si esa es la imagen dominante en mi mente. Ok. Herramienta 3. Me hago preguntas para liberar mi potencial en lugar de para atorarlo. Y fíjense bien, me gustaría que también se pudieran llevar parte de este principio.
El tipo de preguntas que nos hacemos puede cambiar dramáticamente nuestra visión del mundo y de lo que es posible para nosotros y para nuestros equipos. Elijamos generar y practicar la habilidad de hacer el tipo de preguntas que nos llevan a explorar, descubrir, innovar y cooperar. De nueva cuenta, hábitos, actitudes, creencias y expectativas que les hablaba yo hace un rato. Parece ser que tenemos el hábito de estarnos haciendo una serie de preguntas que nos atoran en lugar de que nos liberan. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes se han escuchado a sí mismos o a su organización estarse haciendo este tipo de preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí todo me sale mal? ¿Cuánto más durará esta situación tan difícil? Yo te voy a contestar la pregunta. Fíjense, el proceso de la pregunta es bien interesante porque cuando me formulo la pregunta, mi atención se centra en un punto, mi poder creativo se desata y el conocimiento viene cuando encuentro la respuesta. Y esa respuesta puede ser trampolín o trampa. A mi sistema no le importa. ¿Por qué? Porque hice la pregunta, pues, mi atención se fija en un punto, de nueva cuenta, donde está mi atención, va a estar ahí mi esfuerzo. Y evidentemente voy a contestar la pregunta y las respuestas que me encuentre muy probablemente me van a terminar atorando. El poder está en la pregunta, damas y caballeros. ¿Qué ocurriría con su desempeño si en lugar de estarse haciendo preguntas que los atoren, pudieran estar realizándose preguntas que los liberan? De nueva cuenta, el sistema trabaja igual. Mi atención se fija en un punto, mi poder creativo se desata y el conocimiento viene cuando encuentro la respuesta. ¿Qué lección me deja esta bronca? Que me pueda hacer crecer, que me pueda hacer aprender. ¿Qué estoy haciendo bien? Sí, ok, ahorita no estamos haciendo las cosas como quisiéramos, pero ¿qué sí estamos haciendo bien? ¿Qué vamos a hacer mejor la próxima vez? Ahora, por ejemplo, ¿qué cualidades o recursos tengo que me ayudarán a encontrar una salida? En lugar de, ay, ¿cuánto va a durar esta situación tan difícil? Incluso vean la respuesta corporal cuando se hacen una y cuando se hacen la otra. Palabras que generan imágenes y las imágenes generan emociones. ¿Ven cómo trabaja su mente? Muy bien. Y dentro de dentro de esta cuestión, me gustaría que también se pudieran llevar esta idea. Los grandes resultados, o los grandes éxitos más bien, son el resultado de grandes preguntas. Y me pregunto, ¿qué ocurriría si esto ya fuera un hábito en ustedes? Fíjense, algo que también hemos aprendido cuando trabajamos con el liderazgo dentro de las organizaciones, es una creencia también muy común en algunos líderes. Estos líderes piensan que necesitan tener todas las respuestas. Creencia. Necesitan tener todas las respuestas. Y cuando no las tienen, se estresan. Y eso desata una serie de comportamientos defensivos que impactan en el desempeño del equipo. ¿Qué ocurriría si en lugar de tener esa idea dominante de los líderes necesitan tener todas las respuestas? ¿Qué ocurriría si le dan una creencia de reemplazo y que diga, ok, no tengo todas las respuestas, pero tengo muy buenas preguntas? Siento curiosidad por saber, ¿qué ocurriría con el comportamiento y el desempeño de un líder así? ¿Qué ocurriría con el desempeño del equipo? Con una creencia de esa naturaleza, insisto. Este tipo de enfoque que les estoy mencionando apalanca muy bien el desarrollo del potencial de los miembros de su organización y tiene que ver con la manera en que piensan. De nueva cuenta, cambio la creencia y el desempeño y el comportamiento le siguen. Degrado la creencia y el comportamiento y el desempeño también le van a seguir. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una recapitulación. Herramienta 1. Esta es una propuesta de una nueva creencia. Las soluciones existen, solo que todavía no las veo. Lo contrario sería una creencia muy común en una cultura como la nuestra. Uy, no, eso va a estar complicado, eso va a estar difícil. No, la verdad es que no veo solución por ningún lado. No veo solución por ningún lado, pero las soluciones existen, solamente que todavía no las veo. Si esta fuera una creencia dominante en mí y en mi equipo, me pregunto cómo sería el desempeño y los resultados. Ok, otra cosa importante, hablo de lo que quiero en lugar de lo que no quiero. Piénsenlo, hagan un ejercicio imaginario. ¿Qué es lo que se escucha decir frecuentemente en sus organizaciones, en los equipos de trabajo? Incluso, fíjense, qué interesante.
Esto también se ve hasta en los letreros en contra de los sismos, o que previenen para los sismos. En aquellos que trabajan en edificios altos, véanlo si no. Es muy frecuente encontrar algunos letreros que dicen que en caso de sismo, no corro, no grito, no empujo. Sale, eso no, pero que sí. Ok, ya me queda claro, eso no, pero que sí. Necesito una imagen de reemplazo. Piensen, no sé si les hagan este ejercicio mental también. Yo no sé cuántos de ustedes suelen ir al súper a comprar la despensa. Me pregunto, ¿qué ocurriría si hicieran una lista? Porque normalmente hacemos una lista. ¿Qué ocurriría si hicieran una lista de aquello de lo que no quieren comprar en lugar de lo que quieren? ¿Cómo sería la experiencia de compra? ¿Cómo sería la experiencia de ir al súper? ¿Sería efectiva? ¿Sería agradable? ¿Sería costo aceptable? Yo creo que no. Piénsenlo por un instante. ¿Cuántas veces en sus organizaciones y ustedes mismos, en distintas circunstancias, en distintos ámbitos, constantemente están hablando de lo que no quieren en lugar de lo que no quieren? En lugar de lo que quieren. De nueva cuenta, hablar de lo que no quiero es estar coachando a mí, estar coachándome a mí o estar coachando a mi organización al revés, como el chavito del pateador de fútbol americano. Siéntate y piensa en ello. Herramienta 3. Me hago preguntas para liberar mi potencial en vez de para atorarlo. Y eso también es bien interesante. Y quisiera saber si pudieran estar teniendo el hábito, ustedes primero y después de en su organización, a estarse formulando preguntas que liberan su potencial en lugar de para atorarlo, porque nuestra cultura, nuestros condicionamientos previos constantemente nos enseñan a hacernos preguntas desde la perspectiva de la víctima, ¿no? Y de repente luego a veces queremos no solamente responderlas nosotros, sino que también nuestro equipo nos responde esa pregunta y lo que hacen es reafirmar esta imagen que puede ser de bajo desempeño, de bajo potencial, que limite el potencial, ¿no? José Eusebio, ¿cómo debemos entender que estas herramientas que nos has presentado pueden liberar el potencial? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, Felipe, porque recordemos precisamente que la propuesta que les estoy haciendo es una dimensión complementaria, no sustituye a las otras que les mencionaba, sino las apalanca muy bien. Cuando estamos utilizando herramientas desde la perspectiva de la mejora del mindset, fíjate, conocí a una persona en el negocio de las pinturas y él me regaló esta forma de entenderlo. Cuando yo empiezo a trabajar con estas iniciativas de mejora del mindset de las personas, es como, imagínate una superficie a la cual le vas a aplicar una capa de pintura. Esa capa de pintura puede representar cualquier iniciativa estratégica que tú quieras. Cualquier meta desafiante dentro de la organización y obviamente hay una iniciativa detrás. Normalmente estas iniciativas de mindset son como el primer que le pongo a la superficie para que la pintura pues pegue bien. De otra manera, puede ser la pintura de la mejor calidad, pero si no hay una buena adherencia, es muy probable que en el poco tiempo se descarapele o se dañe. Las herramientas o la perspectiva del mindset no sustituye a la pintura. Lo que hace es que ayuda a que se fije mejor en la superficie. Cambio la creencia y el desempeño y el comportamiento le sigue. Entonces, desde esa premisa es que me gustaría que se pudieran llevar esas ideas. Y quisiera abrir este espacio para saber si hay alguna pregunta de parte de la audiencia a este respecto. Hola, José Eusebio. Bueno, antes que nada, Juana. muchísimas gracias. Muy interesante la conferencia, sobre todo muy práctica. Y sí, tenemos algunas preguntas adicionales a las que Felipe estuvo realizando durante el transcurso de la conferencia. Fabuloso. Y la primera es de Graciela Espinosa, quien pregunta, ¿sugieres que una empresa trabaje en pequeños grupos antes de participar el total de la empresa? ¿Eso no lleva mucho tiempo para generar un cambio? La respuesta es afirmativa, es algo que funciona y el tiempo es relativo, pero una forma en donde algo ocurre
es que si ese pequeño grupo con el cual empiezo a trabajar es el equipo de liderazgo top, si estas personas les ayudo a desplegar estas herramientas, van a empezar a decir, ok, creo que ya estoy dándome cuenta qué es lo que estamos haciendo bien, pero qué es lo que podemos hacer mejor desde la perspectiva del mindset. Fíjense, algo muy interesante a este respecto es, en una empresa de energía, habían contratado a un consultor muy importante, muy relevante, para que les ayudara a implementar un proceso de innovación. Y el proceso era muy bueno, definitivamente era muy bueno. Sin embargo, el proceso no jalaba. Y entonces me llaman a mí y decir, oye, fíjate que pues, no jala la innovación, quiero saber por qué. Y bueno, pues ya después nos dimos cuenta que el mindset colectivo de la organización, entre otras cosas, era, no me gusta el error porque no me puedo equivocar. Escuchen la creencia colectiva, no nos podemos equivocar o si no, algo malo nos va a pasar. Y entonces cuando alguien se equivocaba, lo castigaba. Imagínense un medio ambiente así. La innovación simple y sencillamente no jalaba, porque, oye, pues ¿de qué sirve que haga la propuesta? Porque si no sale, me castigan, pues mejor ya no hago propuesta. Pero eso era algo que los líderes no habían entendido, y entonces, de nueva cuenta, ayudo a este equipo de liderazgo a transformar este tipo de pensamiento de que el error no es bueno y además es castigable. Cambio esta perspectiva y entonces algo empieza a ocurrir dentro de la organización. No quiere decir que sea... es mucho menos tardado que no hacerlo, evidentemente, y mucho menos tardado que solamente enfocarme en querer cambiar el comportamiento. Esa es la idea con la que me gustaría que se quedara. Estás en mute. Perdón, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre las preguntas de creencias y valores? Creo que esta es una gran pregunta. Al final del día, los valores son una manifestación de aquello que yo creo que es correcto. Al final del día, un valor es una expresión de algo que yo creo que es correcto. Yo creo en el trabajo en equipo, yo creo en la ética, yo creo en el respeto hacia las personas, yo lo creo. Y de nueva cuenta, si esta es una idea dominante en mi mente, mi comportamiento lo va a estar manifestando de forma natural. Y eso muchas veces también, cuando no es una idea dominante y nada más está en el papel, puedo tener mi despliegue de valores dentro de una organización, pero parece ser que nada más están en la pared, porque en la práctica esto no se ve. Y esto genera precisamente este tipo de mensajes que reafirman en dónde me debo enfocar. Sí, el valor ahí está, pero tú enfócate en esto. ¿Me explico? ¿Cuál es mi reto? Ayudarle a las organizaciones que estos valores sean una idea dominante en su mente para que se traduzca en su comportamiento sin siquiera pensarlo. Sin siquiera pensarlo. El valor es una manifestación de mi creencia de aquello que creo correcto. Muy bien, muchísimas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué rol debe adoptar recursos humanos para liberar el potencial de sus colaboradores? Yo creo que se vuelve crucial porque en primera instancia el compromiso para liberar el potencial no solamente es del área de recursos humanos, sino el director general y el primer nivel. Los primeros que necesitan estar convencidos. Mi experiencia me dice que cuando el director general y el siguiente nivel están completamente convencidos de que los primeros que necesitan desarrollar su propio potencial y mostrar este ejemplo de predicar, o de nueva cuenta, de predicar con el ejemplo, se vuelve fundamental. Y una palanca para que esto ocurra es precisamente el área de recursos humanos, desde un rol mucho más proactivo. Oiga, señor director general, esa decisión que usted está proponiendo va en contra del desarrollo del potencial. Es un mensaje equivocado. Le sugiero que lo repensemos bien porque va en contra del tipo de cultura o del tipo de mindset que estamos promoviendo. ¿Me explico? Entonces, se vuelven como en guardianes de la cultura, administradores de la cultura. Ok, muy bien. Una pregunta hecha por Laura Pineda que dice, ¿cómo sugieres hacer este cambio de mindset en la gente? Yo creo que
mi experiencia me muestra 4 grandes actividades. La primera de ellas es medir y diagnosticar por dónde anda el mindset, ya sea de una persona, de un equipo, de un líder o de una organización completa. Es decir, ¿cuáles son las creencias más dominantes en términos de, son creencias que limitan el desempeño y el potencial o son creencias que liberan y desatan el desempeño? Entonces, esa es la primera práctica que suelo sugerir. Hay que diagnosticar por dónde andan este mindset. Una vez que lo mido, necesito educar, desplegar una serie de conceptos que me permitan hacerles saber a las personas la importancia de sus hábitos, actitudes, creencias y expectativas y cómo los pueden identificar y cómo los pueden transformar. Decirles cómo. Otro elemento importante, necesito, esa es la segunda, mido, educo, después alineo. Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Cuáles son las metas de negocio? Y cómo vamos a aplicar las herramientas del mindset para llegar a ellas. Entonces, alineo a la organización para que todos veamos la misma imagen. Es decir, la flecha que les presentaba yo hace un ratito, y ese es un gran desafío, pero se puede hacer. Y el otro elemento fundamental es, necesitamos acompañarlos en un periodo de tiempo para que se sientan, digamos, seguros en la transición de la realidad actual a su realidad deseada y que no nos vayan a abortar el esfuerzo. Sentirse acompañados en esa cuestión. Entonces, mido, educo, alineo y acompaño en el proceso. Normalmente, a veces nos quedamos nada más en el plan, pero no los acompaño y los dejo solos. Ya terminé. Ahí, háganse bolas. No, hay que acompañarlos. Muy bien. Nos piden un ejemplo de la herramienta número 3. Me hago preguntas para liberar mi potencial en vez de liberarlo. Fíjense que normalmente cuando tengo conflictos dentro de la organización, hablemos de un equipo, algo muy concreto. Hay 2 miembros de un equipo que se genera un conflicto. Y no se pueden poner de acuerdo. Y entonces es más, uno ya la agarra tierra al otro, ¿no? Entonces, la colaboración de ese equipo de trabajo ya se vuelve muy forzada. Voy a tener una junta con aquí mi amigo, ya sabes cómo se pone. Escucha la conversación. Porque me va a querer imponer su razón y la verdad es que yo lo veo de manera diferente. ¿Sí? Y entonces, evidentemente hay que hacer un trabajo ahí para que cada quien asuma su corresponsabilidad en el proceso, pero algo muy importante, les enseñamos a cómo estar en la misma página, a entender, a cambiar el mindset acerca de que un conflicto no es otra cosa, no es, la mayor parte de las veces, no se trata de hacerle la vida de cuadritos al otro. Lo que pasa es que vemos imágenes distintas. Recordemos que los seres humanos nos guiamos por imagen. Veo imagen distinta a la que ve el otro, eso me genera un conflicto y eso genera conductas, normalmente defensivas. Entonces, las preguntas, cuando busco que sean liberadoras, indago o le hago preguntas al otro para que me describa qué es lo que ve. Porque a lo mejor desde donde yo estoy únicamente veo illusion y el otro tipo nada más está viendo optical. Oye, ¿qué ves? Cuéntame más. Desde la curiosidad, preguntas desde la curiosidad, preguntas cándidas. En lugar de preguntas de, yo no sé de dónde sacas ese tipo de información, porque la verdad es que dudo mucho de tu fuente. Esa pregunta atora la conversación, en lugar de, oye, eso es interesante, yo no lo conocía, cuéntame más, ¿de qué estás hablando? Y eso libera la conversación. Pruébenlo con sus esposas o con sus parejas. O sea, normalmente en una discusión de pareja, ¿qué es lo que solemos preguntarle? Y si esas preguntas lo que hacen es atorar o liberar la conversación. Lo mismo ocurre en las organizaciones. Gracias, muy interesante. José Eusebio, hay muchas preguntas ya, pero quisiera poner una antes de la última que ya daríamos, que creo muy interesante. Hay gente que nos está preguntando si hay bibliografía que pudieras compartir y recomendar a los asistentes el día de hoy. Sí, hay un par de libros que recomiendo mucho. Curiosamente son libros escritos por el autor de la organización que represento. Uno se llama Smart Talk o Diálogo Inteligente. Si quieren más información, ahorita les doy ¿cómo se llama? Un punto de contacto donde pueden adquirir el libro. Está en español, se llama Smart Talk, Diálogo Inteligente. Lo escribió Lutz.
Y el otro, ese está en español, y el otro en inglés se llama Personal Coaching for Results, también de Lou Tice. Ese solamente lo pueden, ahorita está en inglés y ese lo pueden conseguir en Amazon. Personal Coaching for Results. Y él habla precisamente de todas estas herramientas y también les puedo dar un punto de contacto para darles la bibliografía sin mayor problema. Son un buen inicio. Muchísimas gracias, José Eusebio. Si te parece, vamos con la última pregunta. Me cuesta trabajo decidir cuál es la que dejamos al último porque hay preguntas verdaderamente muy interesantes. Y voy a elegir esta que dice, ¿alguna sugerencia para tener éxito transfiriendo estas herramientas a todo el equipo? Sí, yo creo que de primera instancia necesito empezar a desarrollar maestría personal en esta. Y cuando hablo de maestría personal, no es idea compleja. Lo que voy es ir haciendo habitual, por ejemplo, estas tres herramientas. Estas tres, hay más, no son las únicas, hay un proceso de hecho atrás, pero estas tres con las cuales le estoy compartiendo el día de hoy, el orden correcto que con base en mi experiencia he visto que funciona y que es efectivo, es que, y de hecho, esta es una frase que aprendí de Lou Tice, el fundador del instituto, de The Pacific Institute, la empresa que represento, y él me dijo una vez, si no lo pueden ver en ti, no se los pidas. Si no lo pueden ver en ti, no se los pidas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, quiero ver este tipo de comportamientos en mi equipo, al primero que necesitan vérselo es a mí. Si no lo pueden ver en ti, no se los pidas. Buenísimo, disculpa, no podía quitar el mute. Pues José Eusebio, llegamos al final de la sesión. No quisiera dejar de agradecerte a ti, a Felipe y al instituto el habernos apoyado este día con la sesión por más interesante. Muy buenos comentarios respecto a todos los conceptos que nos proporcionaste. La gente manda varios mensajitos, aquí los estoy leyendo de muy explícito, muy claro. Y bueno, pues muchísimas gracias, les agradecemos su participación y al resto de los participantes los invitamos a nuestro webinar del día de mañana a las 11, como siempre, los esperamos. José Eusebio, Felipe, nuevamente, muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias a todos y a todas, ha sido un privilegio. Hasta luego. Con permiso. Gracias. Hasta luego.